¿Piensa usted que en su embarazo puedan existir problemas de compatibilidad genética o anomalías cromosómicas que afecten a su futuro bebé? Bienvenidos a Salud Integral. Hoy hablaremos de genética reproductiva con la doctora Greter de Clínica de Fertilidad Gaia. Bienvenida, doctora. Gracias. ¿Cómo influye la genética en la capacidad de una pareja para concebir? Bueno, tenemos que pensar primero que los seres humanos, dentro de los mamíferos, los seres humanos somos los que menos nos reproducimos, porque todos tenemos mutaciones genéticas. Ahora, el punto está en que no coincidan la misma mutación genética en un hombre o una mujer que decidieron formar una familia. Porque entonces aquí sí tendríamos un problema, porque tendríamos un embrión, tendríamos un niño con una enfermedad genética. Entonces, partiendo de esta deficiencia o de esta alteración que ya tenemos todos los humanos, pues esto compromete la fertilidad porque compromete, entre otras cosas, la calidad de los gametos. Los gametos son los óvulos y los espermatozoides. Piense que la mujer empieza a perder óvulos cuando aún no ha nacido, ¿vale? La pérdida de óvulos de la mujer no empieza cuando tenemos nuestra primera regla, no empieza en el nacimiento, empieza cuando todavía somos fetos femeninos y estamos en el útero de nuestras mamis. Y una de las razones que se plantean del por qué se produce esto es porque el propio organismo, como inteligente que es, va a empezar ya desde tiempo muy temprano a descartar aquellos gametos, a eliminar aquellos gametos que ya tienen un compromiso en su composición genética. Entonces, somos deficientes genéticamente y por tanto somos deficientes reproduciéndonos de manera natural. Porque son más los embriones que se desarrollan en el recorrido de la trompa cuando un óvulo es fecundado. Son más los embriones que no llegan al útero porque sus divisiones celulares se bloquean en ese recorrido de la trompa, que los que finalmente llegan, se implantan y llegan a ser niños nacidos vivos y sanos. Entonces, en el hombre, si no hay ninguna alteración importante, pues el semen puede tener una variación. Pero si hay una alteración genética importante, puede haber un compromiso en la producción de espermatozoides. Y será un hombre que seguramente tenga una vida normal, un desarrollo psicosocial normal, una vida sexual que se inició a la edad X y que ha sido normal. Y en el momento en que decide buscar descendencia, crear familia, pues entonces aquí es donde empiezan a aparecer y a descubrirse un problema que tiene este señor, pero que lo tiene desde que era un embrión y se decidió en ese momento del embriogénesis que fuera un embrión del sexo masculino. O sea, viene muy atrás y no tiene que ver a priori con que él, y digo a priori porque entre comillas sí tiene que ver, y es algo que es importante mencionar, tiene que ver con el estilo de vida de la madre de ese feto que decidió ser o que la embriología decidió que fuese un feto del sexo masculino. El estilo de vida de esa mamá durante ese embarazo. Todo eso va a influir sobre los gametos en formación durante el proceso de la embriogénesis de una mujer que empieza a gestar. Con lo cual, la genética tiene un protagonismo importantísimo en absolutamente la salud reproductiva. Y otro aspecto que también es muy importante es el de la edad, tanto materna como paterna, que puede afectar a la calidad genética de los embriones. Sí. La razón por la que afecta genéticamente a los embriones está determinada fundamentalmente porque estamos hablando de gametos de óvulo y de espermatozoide. Los óvulos y los espermatozoides son células. De la misma manera que usted tiene células, las células del pelo, de la piel, de absolutamente todo, ¿vale? La diferencia está en que las células del pelo, de la piel, de los ojos, de los órganos son células somáticas y ovarios y espermatozoides son células sexuales, ¿vale? Entonces,
sufren exactamente el mismo proceso de envejecimiento. Lo que pasa es que usted se puede ver en el espejo si su cara ya no es la misma que hace 5 años atrás. Ya le digo yo que no. Y eso está condicionado por el envejecimiento celular, pero yo no me puedo sacar un óvulo, mirarlo al espejo y muchísimo menos gastarme un dineral en el Corte Inglés poniéndole crema anti-aging para que mejore. No lo puedo hacer, ¿no? Ni usted tampoco se puede sacar un espermatozoide y mirarlo y decir, no podemos hacerlo. Pero sí está claro que el envejecimiento celular va a comprometer y esto es lo que marca la calidad específicamente de los óvulos. Y digo específicamente de los óvulos porque la mujer tiene menos tiempo para sentirse afectada por esto que el hombre. El hombre cada 3 meses, a menos que haya un proceso muy complicado, pero el hombre cada 3 meses produce espermatozoides. Se produce un proceso que se llama espermiogénesis. Y él va a producir espermatozoides. Otra cosa que esos espermatozoides sean suficientes, tengan una movilidad rectilínea o no la tengan, o que la morfología esté comprometida o no la esté comprometida, pero tiene espermatozoides. La mujer no, la mujer nace con un número de óvulos finitos, se nos van a acabar. Con lo cual, en los años en los que queremos ser mamá, casi siempre son los años en el que nos empiezan a quedar menos cantidad de óvulos y los que quedan son los que más comprometidos están. ¿En qué se basa fundamentalmente este compromiso? La cadena de ADN está compactada, está empaquetada. Está empaquetada por un hilo invisible que se llaman histonas, son unas proteínas. Esas histonas se rompen y en la medida que más pasa el tiempo, pues las rupturas van a ser mayores. Y esto es lo que va a definir el que un óvulo sea fecundado por un espermatozoide que está estupendamente bien y sin embargo da como resultado un embrión que genéticamente no está bien. Entonces son principalmente, y hay muchas más, podríamos estar hablando muchísimo tiempo más de el tema de genética y el compromiso y la relación que tiene la genética con la fertilidad, porque también pueden haber papis, o sea, mujeres y hombres, pareja que quieran hacer que quieran tener una familia y no tienen ningún problema, ningún antecedente a nivel familiar. Tienen estudios incluso genéticos personales hechos y que están normales. Y sin embargo nace un niño con una alteración genética y muchas veces, o en algunas ocasiones, pueden hacer afectaciones genéticas de novo. ¿Qué quiere decir esto? Que no había nada detrás y nació nueva esta afectación genética, con lo cual es difícil. Muy difícil. ¿Qué es la epigenética? Es una palabra un poco compleja para los que no entendemos de la materia, pero estoy seguro que usted nos va a explicar. Y sobre todo, ¿qué papel juega en la reproducción asistida? Mire, la epigenética es lo que ha cambiado y ha revolucionado la genética. Al punto de que la formación de médicos de mi edad hemos tenido que aprender que la genética con la que nos formaron en la carrera de medicina ya no es el enfoque de la genética como se interpreta a día de hoy. Y hoy las personas siguen pensando, porque si no se les explica van a seguir pensando que no pueden influir en el caso de la reproducción asistida. La mujer va a seguir pensando de que el embrión que, si yo adopto un embrión o si a mí me ponen un embrión generado de óvulos de donante, pues yo no voy a tener, él no va a tener nada mío y es un error. La epigenética es lo que ha revolucionado todo esto. La epigenética viene de la palabra griega epi y significa sobre el genoma. Uh-huh. La epigenética es el medio a través del cual nuestro organismo se relaciona con el mundo exterior y se adapta a él. Entonces, se va a adaptar en función de cómo ese mundo exterior esté siendo más agresivo o menos agresivo. En función de que nosotros seamos capaces de adaptarnos. Que sea la madre receptora capaz de activar en ese embrión que su carga genética no le pertenece. Pero ella
a través de la epigenética, va a ser capaz de activar o de desactivar ciertos genes en función de cuál es su comportamiento. Te doy un ejemplo para que lo entiendan, porque sé que es un tema difícil de entender. Una paciente, una mujer receptora que hace un tratamiento de ovodonación, durante su embarazo, come mucho, hace diabetes, hace hipertensión, aumenta mucho de peso, fuma. Ese niño nacido pues tendrá unos riesgos elevados de padecer estas enfermedades. Claro. Y cuando te remites a los óvulos, que es lo que representaría la madre biológica, es una mujer que ni padece ninguna enfermedad, ni tiene ninguna alteración endocrina, ni tiene ningún aumento de su peso corporal. Y tú dices, bueno, ¿y entonces por qué? Este niño ha nacido con estos factores de riesgo y de hecho, mira, tiene 5 años y estamos haciendo diagnóstico de una diabetes infantil. Bueno, ¿qué hizo la madre receptora? ¿Qué pasó durante ese embarazo? Y entonces es ella la que activa y desactiva, apaga y enciende esos genes y en función de lo que está transmitiendo ella. Eso es la epigenética. Muchísimas gracias por esta explicación amplia, doctora Greter, de Clínica de Fertilidad Gaia, y a ustedes les esperamos en un nuevo capítulo de Salud Integral.